hermanos? Me ponen de buenas este tipo de alabanzas, hermanos. ¿A ustedes también, hermanos? Vamos a darle un momento a nuestros pequeños para que vayan a su área respectiva. Esta tarde, hermanos, vengo gozoso, es la palabra adecuada, porque tuvimos una semana de mucha bendición, empezando con los bautizos de la semana pasada. ¿Cuántos hermanos se bautizaron, hermanos? ¿Quién me recuerda? 11 hermanos, nunca me había tocado a mí ver tantos hermanos que estaban dando testimonio. Déjeme le digo, ¿de qué era un testimonio? De haber entendido el mensaje del Evangelio. Amén, hermanos. En otras palabras, estaban diciendo, hey, yo soy un hijo de Dios y voy a obedecer, voy a sujetarme a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y eso me llenó de mucho gozo. El miércoles, ¿qué creen, hermanos? Llegó otra bendición, porque llegó un bebé muy deseado a esta congregación. Nos dieron la noticia que acababa de nacer el hijo de uno de nuestros hermanos. Pues es para darle gloria y honra a Dios. ¿Qué decir de la lluvia, hermanos? Estábamos batallando por lluvias. Y casi todos los días está lloviendo, y a cubetazos o a tambazos, ¿verdad, hermanos? Hay detallitos por ahí cuando es excesiva la lluvia, pero ese es otro rollo. Ya Dios nos dirá cómo componerlo. Y un último agradecimiento, y no menos importante, el día de hoy le permitió Dios a mi hija favorita menor cumplir 24 añotes. Tengo una hija favorita mayor y tengo una hija favorita menor, para que no se hagan los malos entendidos y luego van a decir el hermano. No, Dios me permitió hace 24 años recibir a esa hija. Le doy gracias a Dios por tu vida, hija preciosa. Y ahora sí, a lo que te atañe, a lo que venimos, hermanos. La última vez estábamos viendo en la palabra de Dios, para recordar un poquito, estamos en la primera epístola de Juan, para que vaya empezando a buscar capítulo número 5. Repito, primera epístola de Juan, capítulo número 5. Y lo que habíamos visto en aquella ocasión, el título era el regalo excepcional, que no es otra cosa que lo que Dios hizo por usted y por mí a través de la vida del Señor Jesucristo. Decía una porción de la Escritura que habíamos visto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Ahí está el regalo excepcional al mundo para que usted y yo vivamos por Él. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, vamos a obtener un chorro de bendiciones. Dice la palabra de Dios que son toda bendición espiritual. Amén, hermanos. Y Juan 3:16 nos lo señala de la misma manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí usted y yo venimos de paso, pero el día menos pensado vamos a estar en la presencia del Rey. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Dónde quiero estar yo? Con Dios. Amén, hermanos. Nada más hay dos lugares: con Dios o sin Dios, el cielo o el infierno. Y el día de hoy, hermano y hermana y amigos que nos están visitando, vamos a ver primera de Juan 5, del 1 al 5. Y el título se llama Realmente he nacido de nuevo. Te pido que me indicas con un amén cuando ya estés ahí en primera de Juan, capítulo 5. Le voy a dar lectura del 1 al 5 para que me acompañes con tu vista. ¿Ya lo tenemos, hermanos? ¿Ya lo tenemos, amigos? Dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice en el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice en el 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Te voy a invitar a que cierres tus ojos, hermano. Vamos a orar para que Dios esta tarde nos ayude a entender lo que está plasmado en su bendita palabra. Señor, en esta hora estamos agradecidos porque estamos en tu casa, Señor. Hemos llegado a escuchar tu bendita palabra, a ser bendecidos, a ser edificados, pero sobre todo llegamos agradecidos, Señor, por lo que tú eres a cada uno de nosotros. Estamos gozosos, Señor, porque te conocemos, porque yo estoy seguro de que tú has obrado en la vida de cada persona que está el día de hoy aquí en tu casa, Señor, alabándote, glorificando, conociéndote, Señor. Y a través de esta predicación, a través de estos versículos, tú nos quieres enseñar algo, Señor. Hay un propósito para todos y cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que nuestro entendimiento, a que tu espíritu que mora en cada uno de nosotros, Señor, los que hemos entendido el mensaje del Evangelio, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido de Dios, Señor, nos ayude a entender palabra por palabra, versículo por versículo y ser obedientes a ti, Señor. Te pido que pongas palabra propia a través de mí, Señor, para que sea entendible este mensaje, que sea acorde a lo que está plasmado en tu bendita palabra, Señor, y podamos hacer esos cambios necesarios, quitar aquello que no corresponde de nuestras vidas, Señor, y sujetarnos a lo que dice tu bendita palabra. Así pues, te pido que sigas bendiciendo a cada persona, a cada familia que está aquí representada, Señor, y que logremos transformar nuestro entendimiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. A ver, ¿quién me ayuda con ese ventilador? Me está pegando mucho el aire, para que lo volteen para otro ladito, por favor, hermano Héctor. Perfecto, perfecto. Pues bien, vamos a el título es ¿Realmente he nacido de nuevo? Acabamos de darle lectura a esos 5 versículos y dice el primer versículo, primera epístola de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Partí a la mitad de este versículo, ¿por qué, hermanos? Porque de repente batallamos para entender una palabra, una frase, una oración o un concepto. ¿Qué significa es nacido de Dios? No es algo que sea muy común o que diariamente nos involucremos con ese tipo de conceptos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Entonces es necesario dejar en claro qué significa nacido de Dios, qué significa nacer de nuevo. Y creí prudente y necesario ir rápidamente a la misma palabra de Dios para poder entender un poquito más este concepto. Y si logramos entender esto, lo que veamos enseguida, versículo 2, 3, 4 y 5, va a ser mucho más fácil de entender y vamos a poder estar en la misma sintonía para con Dios. Entonces, hermano, vamos a la palabra de Dios. Ahora vamos a Juan 3:3. Hay una historia de una persona, es la historia de Nicodemo. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Quién trae Biblia, hermano? ¿Me la enseña, por favor? ¿Traemos Biblia? Perfecto. ¿Traemos cuadernitos también? Es importante tomar apuntes, excelente. ¿Y si trae pluma? Perfecto. Vayamos entonces a Juan, hermanos, capítulo 3, para ver esa historia. Fíjate nada más lo que dice Juan 3:3, pero lo vamos a leer un poquito más hacia abajo y hacia arriba para entender un poquito más. Dice la palabra de Dios en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Déjame te digo, tal vez tú digas, ahí dice nacer de nuevo y veíamos en la epístola que dice nacido de Dios. Estamos hablando exactamente de lo mismo. El nuevo nacimiento es de Dios. Estamos hablando de abrir nuestros ojos espirituales. Amén, hermanos. Para que no se me pierda, para que no se me confunda, para que no piense que estamos hablando de cosas raras y extrañas, estamos hablando
de abrir nuestros ojos espirituales para entender las cosas de Dios. Ahora sí, me voy a permitir leer Juan capítulo 3 del 1 al 10. Ponga mucha atención. El título de los que traemos, Reina Valera, dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y luego le hace otra pregunta a Nicodemo: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice en el 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Dice en el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice en el 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y en el 10 le responde el Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjate nada más. ¿Quién era Nicodemo? Lo acabamos de ver, déjame te digo, era un rico fariseo. Para empezar, era un personaje rico, era fariseo. ¿Qué significa fariseo? Era un grupo, movimiento político, social, y era también religioso de los tiempos del Señor Jesucristo. Y ellos tenían un conocimiento profundo del Antiguo Testamento, pero déjame te digo, en aquellos tiempos no existía la Biblia como usted y yo la conocemos. En aquellos tiempos existían papiros o existían pergaminos que se conocían como la ley, que era lo que se estudiaba en el judaísmo y era lo que muchas veces estudiaban el pueblo israelita. Ellos normalmente por buen hábito conocían el Torá o el Pentateuco, que vienen siendo los primeros libros que están escritos en la palabra de Dios, en la Biblia que usted y yo conocemos. Entonces, déjame te digo que estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio. Era lo que se estudiaba en aquellos tiempos, hace 2000 años. Te recuerdo que estamos 2024, a partir de que el Señor Jesucristo llega a este mundo, de ahí se empieza a contar el tiempo hasta nuestros días, no sé si lo sabías. Entonces, estamos hablando de hace 2024 años o aproximadamente 2000 años, cuando tuvo esta conversación Nicodemo con el Señor Jesucristo. Entonces, era un fariseo, tenía un conocimiento adecuado, tenía un estatus, ese personaje en aquel tiempo. Y déjame te digo, aparte de ese conocimiento que tenía, él era miembro del Sanedrín. ¿Qué significa esto? Que él era un líder que tenía funciones, tenía autoridad, tenía cierto involucramiento en aquella ciudad y obviamente él era uno de los principales, tenía un estatus tremendo, tenía autoridad, era de los mandamases o era un líder. Ahora bien, acabamos de leer que Jesús le recuerda casi al final: eres tu maestro. Qué interesante y a la vez qué tajante fue el Señor Jesucristo cuando le dice a Nicodemo: eres tu maestro de Israel y no sabes esto. ¿Qué significa? Tenía un conocimiento profundo de lo que te acabo de decir: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Conocía a Dios entre comillas, pero no había abierto sus ojos espirituales. Cuando él empieza en ese diálogo, fíjate, tuvo la maravillosa oportunidad, el privilegio de hablar frente al Señor Jesucristo, pero aún así no le fueron abiertos sus ojos para entender. Dios sabe por qué.
Y es algo bien interesante, ¿por qué? Porque Nicodemo, si nos ponemos a analizar un poquito estos versículos, dice en el versículo número 2, este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hay algo bien interesante, Nicodemo va de noche, ¿por qué va de noche? Tal vez tuviera mucho trabajo en el día. No, posiblemente él como era un fariseo, como él tenía un estatus, era miembro del Sanedrín, era entre comillas enemigo de lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en este mundo, fue de noche para que nadie lo viera. Es lo que han llegado a la conclusión muchos expertos en Biblia, muchos teólogos. Aparte, el mismo Nicodemo le dice rabí, la palabra rabí significa maestro. El mismo Nicodemo le está diciendo maestro al Señor Jesucristo y fíjate lo que dice enseguida, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero para empezar lo está identificando como cuando le dice rabí, lo está reconociendo él. Sin embargo, tenía un conocimiento tremendo, pero repito, no había entendido las cuestiones espirituales, las cuestiones del reino de Dios. Entonces, es interesante, de cierta manera Nicodemo lo reconoce, pero lo está identificando nada más como maestro. ¿Cuántas personas allá afuera hablan de Dios como Nicodemo, lo conocen por encimita, se saben a lo mejor un versículo, 2 o 3 o más, pero no han entendido, no han abierto sus ojos espirituales? Pero déjame te digo, esas personas de afuera son importantes, sí, pero este mensaje es para usted y es para mí. Ya entendimos el mensaje del Evangelio, ya sabemos quién es Dios, ya hemos abierto, realmente hemos nacido de nuevo ya, o estamos como Nicodemo, tenemos una cabezota bien tremenda porque fuimos a la escuelita dominical de niños, de adolescentes o inclusive de adultos, pero ya entendimos realmente el mensaje del Evangelio o no. Es una pregunta para llevárnosla a la casa, ¿verdad? Para analizarnos en la noche tal vez o en el transcurso de la semana. ¿Qué tanto sé de Dios? Si ya lo he reconocido. Es algo tremendo que usted y yo necesitamos analizar. No vayamos a estar como Nicodemo, que sí tenemos conocimiento asertivo, que tenemos algo profundo, algo básico. Y podemos inclusive pensar que andamos bien en las cosas del Señor porque venimos domingo a domingo, a lo mejor hasta llegamos temprano, pero realmente hemos entendido la palabra de Dios, en este caso la cuestión espiritual. Fíjate qué interesante, Nicodemo era maestro, él estaba enseñando a las personas las cosas de Dios. ¿Qué estaba enseñando? A lo mejor sí era correcto lo que dice Génesis, lo que dice Éxodo, pero tristemente no había un entendimiento completo y el mismo Señor Jesucristo lo confronta. ¡Hey! Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto. Esta mañana yo te quiero preguntar a ti, hey, hermano de Berea, que así se Berea, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente ya entendiste el mensaje del Evangelio? ¿O cómo andamos? ¿Andamos como Nicodemo con la cabezota y nada más? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en los terrenos del Señor, para el reino del Señor, hermanos. De lo contrario, vamos a estar estancados y no vamos a avanzar, no vamos a entender muchas palabras o simplemente los conceptos como el que estamos viendo ahorita, hermanos. Entonces, ¿nos queda claro, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nicodemo, repito, tuvo el privilegio, la oportunidad de charlar con el Señor Jesucristo. Y él sabía que venía de Dios, le llama maestro, le llama rabí y le dice, tú vienes de parte de Dios, nadie hace lo que tú haces. Pero tristemente Nicodemo no había abierto sus ojos espirituales, no había entendido el mensaje del Evangelio, no sabía que la función del Señor Jesucristo en este mundo era quitar el pecado del mundo y ofrecernos vida eterna a las personas de aquel tiempo y a las personas de este tiempo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, te recuerdo, Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único que quita el pecado del mundo y nos ofrece salvación.
Ya me di cuenta de esta gran verdad, hermanos. Amén, ¿verdad? Hay que entonces conocer al Señor Jesucristo. De hecho, domingo a domingo venimos al templo a escuchar, a aprender, a ser edificados, a que la misma palabra de Dios, a través de las predicaciones, a través de las alabanzas, nos filtre, hermano, nos acomode las ideas. Porque yo le aseguro, tuvo una semana muy fácil. No, ¿verdad? Las semanas, los días son fáciles. No, ¿verdad? Hay detallitos en nuestra vida y de repente nos pueden sacar de quicio y de repente nos enojamos con nosotros mismos o con los hijos, con las hijas, con la esposa, con el esposo y empezamos ¿a qué? A hacer lo que nosotros consideramos en lugar de salir corriendo a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Es cierto esto, hermanos? Entonces necesitamos usted y yo estarnos nutriendo de manera permanente de la palabra de Dios. Viene. Queda un poquito claro lo que es nacer de nuevo. Ya vimos el ejemplo de Nicodemo. Tristemente no había nacido de nuevo, tristemente no había nacido de Dios, no había un conocimiento adecuado de la palabra de Dios. Hay otro ejemplo en Primera de Juan 3:9 que nos va a ayudar a entender un poquito más esta cuestión que estamos viendo de nacido de Dios o nacido de nuevo. Fíjate, ahí en Primera de Juan 3:9, vayamos para que verifiques que no te estoy contando cosas raras y extrañas, que estamos hablando de la palabra de Dios. Ahí en Primera de Juan 3:9, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Me indicas con un amén cuando lo tengas. Amén. Dice la palabra de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Wow, hasta ahí la vamos a dejar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ojo, aquí no estoy diciendo que todos los que somos hijos de Dios o todo el que ha nacido de Dios o el que ha nacido de nuevo deja de pecar. No dice eso este versículo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa esto? La persona que es nacida de nuevo, que entendió el mensaje del Evangelio, que ya abrió sus ojos espirituales, que aceptó al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, de cierta manera le llamamos también regenerados. Esta persona no practica el pecado como solía hacerlo. Es decir, ya no peca con su corazón de manera deliberada, por voluntad propia, no está planeando hacer lo que solía hacer. Te recuerdo que el pecado es aquello que no le agrada a Dios. Es todo lo que va en contra de Dios y para poder entender la palabra pecado, pues necesitamos conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que es la Biblia, para involucrarnos con Dios y saber qué le agrada y qué no le agrada. Déjame te digo, antes de que yo me convirtiera en un hijo de Dios, antes de que yo fuera creyente, antes de que yo fuera un nacido o un renacido de Dios, hermanos, hubo una época en que yo no pensaba si mis acciones eran o no eran pecaminosas. No siempre yo sentía una carga o no me sentía mal después de haber hecho mal. Sabía que que era lo correcto y que era lo incorrecto, que estaba bien y que estaba mal, pero aún así yo seguía con mi vida. No había problemas conmigo y no había problemas con el pecado porque yo no entendía esos conceptos y en otras palabras, yo, Juan Carlos, el de hace, no sé, 25 años y el pecado éramos amigos. La gente de afuera así anda. ¿Cómo andamos usted y yo, hermanos? Si ya hemos entendido el mensaje del Evangelio, si ya nos decimos hijos de Dios, realmente hemos nacido de nuevo y hemos cambiado nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Cuando entendemos el mensaje del Evangelio y quién es Jesús, el cristiano auténtico cambia de dirección. Eso me pasó a mí. Todos mis amigos con los que yo me juntaba, con los que yo trabajaba, con los que yo convivía, al momento de que hago yo el cambio de dirección, todo el mundo salió por pierna. Vámonos. Me dijeron, ¿está loco Juan Carlos? El hermanito, el aleluyo, el hermanito amén, no importa. ¿Por qué? Porque yo entendí lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahora mi función o mi trabajo es trabajar en la dirección correcta para que a través de mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de actuar
yo pueda reflejar que soy un hijo de Dios, y es lo mismo para usted. Y a través de eso la gente va a notar que somos diferentes y vamos a poder involucrar a más personas y vamos a tener oportunidad de conocerlas, de compartirles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y es como mucha gente a través de esos testimonios puede empezar a acudir a las iglesias, a conocer de Dios. Amén, hermanos. El cristiano verdadero sabe qué significa pecado y odia el pecado, huye de él. El verdadero cristiano va a estar luchando contra esa que consideramos la plaga más grande, que es el pecado. Tristemente vamos a estar en una lucha constante. ¿Por qué? Porque hay tentaciones, anhelamos liberarnos totalmente del pecado, pero esto no es posible. Déjame te digo, aunque nos sintamos incómodos, aunque estemos alertas todo el tiempo, el pecado va a estar dando vueltas, Satanás va a estar ahí dando vueltas alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo caigamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo le fallemos al Señor, porque Él quiere que usted y yo regresemos a lo que éramos antes. Ahora bien, ¿por qué no podemos vencer el pecado? Déjame te digo, usted y yo somos imperfectos a raíz de la caída del hombre. ¿Recuerda lo que sucedió en el huerto del Edén? Allá con el fruto prohibido entre Adán y Eva. A raíz de ese pecado, Dios lo hizo todo perfecto. A raíz de esa falta, de esa infracción, el pecado entró al mundo y todo colapsó. Desde aquellos tiempos hasta nuestros días, el pecado está involucrado en el mundo y usted y yo estamos en una lucha constante. ¿Para qué? Para elegir las cosas del Señor o para elegir las cosas que a mí me agradan, que a mí me gustan, que a la carne le encantan. Entonces usted y yo es necesario estar de manera permanente y constante acudiendo a nutrirnos con la palabra de Dios. Si no ha fallado en este año, domingo a domingo, lo felicito. Continúe, hermano, aquí en el templo. Si tiene sus devocionales, continúe. Esta carrera, hermano, es una carrera no de llegar a la meta, es una carrera de constancia. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, nos vamos a quitar el pecado. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Entonces necesitamos ser constantes. ¿Por qué? Porque día a día hay luchas, día a día hay tropiezos. De repente pecamos, hermano, y hay que ir otra vez a la palabra de Dios, a ponernos a cuenta con el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos perdone y volvamos otra vez a reiniciar. Pregunta, ¿realmente he nacido de nuevo o sigo practicando el pecado? En otras palabras, ¿le sigo dando vuelo al hilacha con mi forma de vivir, con mi forma de pensar, con mi forma de actuar? ¿O realmente he nacido de nuevo? Pregunta para que se la lleve y la analice en su habitación esta noche o en esta semana. Nos dice el siguiente versículo, o mejor dicho, la otra mitad del versículo de 1 Juan 5:1. Déjamelo, te lo leo para poder entenderlo. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Lo voy a leer completo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ya vimos algunos ejemplos de lo que significa nacer de Dios o nacer de nuevo. Y siguiendo el versículo, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. A partir de este versículo, hermano, vamos a ver evidencias, vamos a ver características de un hijo de Dios o de aquella persona que realmente ha nacido de nuevo. Son resultados, son evidencias, son características. Cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, cuando meditamos, cuando venimos de manera regular a la iglesia, cuando nos empezamos a empapar de la palabra de Dios, hermano, nos vamos a dar cuenta de lo que hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz. Él murió en aquella cruz y lo hizo por amor. Nada más y nada menos. Y Él en ese acto de amor que hizo en aquella cruz desea bendecirnos, desea edificarnos, desea darnos vida eterna y quiere que usted y yo caminemos con Él día a día. Cuando usted acepta, reconoce y confía en el Señor Jesucristo, está naciendo de nuevo.
Están haciendo de Dios y Dios se va a convertir en su Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y ese Padre Celestial, que se convierte para todos y cada uno de nosotros, Él nos ha engendrado o nos ha adoptado. Y que se produce cuando entendemos que somos hijos de Dios, que somos reconciliados para con Dios a través del Señor Jesucristo. No viene más que un agradecimiento en nuestro corazón, y el resultado o la característica es que usted va a empezar a amar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bien, hermanos, y esto es nada más el comienzo de una nueva forma de vivir. ¿Por qué? Porque usted va a amar no nada más a Dios, va a estar agradecido para con Dios, va a amar a Dios, pero ese amor va a ser tan grande que usted lo va a poder desbordar a su alrededor, va a empezar a amar a sus hermanos en Cristo. Nos decimos hermanos, ¿por qué? Porque nuestro Padre, mi Padre Celestial es Dios, y para todos y cada uno de nosotros, los que entendemos el mensaje, que aceptamos al Señor Jesucristo, es también Padre Celestial. Amén, hermanos. Entonces, si es mi Padre y es tu Padre, somos hermanos en Cristo. Amén, hermanos. Aunque te hagan bullying allá afuera, o te hagan burla, o que te digan, ay, hola hermano, el hermanito, a mucho orgullo, ni le hagas caso, ni te enojes, ¿sí me explico? Y ellos se van a quedar más enchilados. ¿Por qué? Porque yo con orgullo soy un hijo de Dios, y cuando me identifican o cuando me quieren hacer bullying, no importa, no pasa nada. Y voy a tratar de compartirles, algunos sí se quedan, algunos se van, no importa. Pero qué padre cuando alguien te identifica como hijo de Dios y quiere aprender más de ti. Bueno, quiere aprender a través de ti más de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la luz y somos la sal de Dios en este mundo. Así de sencillo. Entonces, si usted puede compartir, hágalo con y Dios lo va a bendecir, lo va a capacitar y le va a dar la palabra adecuada para compartir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces necesitamos entender eso y vamos a empezar a amar a todos aquellos, hasta el hermano Tello lo va a llegar a amar también. No es cierto, hermano. En otras palabras, cuando nacemos de nuevo, nacemos de Dios, vamos a tener una nueva comprensión espiritual, y esto incluye que usted va a amar a los hijos de Dios. Ojo, hermanos, si usted ama a Dios, pero resulta que no ama a tal o cual hermano, analícese, vaya con Dios y diga qué está pasando. ¿Por qué? Porque de repente nuestra carnita o Satanás pudiera estar haciendo su trabajo, y aquí la palabra de Dios es lo que nos está indicando los parámetros o los resultados de ver cuando realmente hemos nacido de nuevo o hemos nacido de Dios. Amén, hermano. Déjame te digo, la semana pasada mi corazón estaba hinchado, mi pecho estaba hinchado con esos 11 testimonios que vimos en esos bautizos, y hubo un periodo donde hubo testimonios. Cada hermanito bautizó, el motivo, la razón, estaba haciendo aquella demostración de aquella obediencia hacia el Señor. Yo traía mis gafas negras, me acuerdo muy bien, y estaban dando el motivo de por qué se estaban bautizando, y yo me quebré, hermanos. Se me salían las lágrimas. ¿Por qué? Porque estaba gozoso por mis hermanos. ¿Por qué? Porque sé lo glorioso de esa decisión, porque sé lo que involucra el entendimiento adecuado de ese gran testimonio, y obviamente porque de ahí en adelante lo que eran antes se acabó. Por eso el que ha nacido de nuevo odia el pecado, su vida anterior se queda atrás, y de ahí hacia adelante es para con el Señor. Va a haber tropiezos, va a haber descalabros, vamos a fallar, somos humanos, el Señor lo sabe. Y luego volteo a ver a mi esposa, y mi esposa así con sus lagrimones, y no me ve, y luego me dice, ¿estás llorando? Y luego yo, poquito. Entonces, hermano, es algo, una experiencia que no debe ser nada más emocional, que quede claro, hermano. Esto no es para que nuestras fibras se conmuevan, no. Este es el resultado de un entendimiento más profundo de la palabra de Dios, de que somos realmente hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo, que estamos entendiendo el mensaje del Evangelio y de la vida eterna, hermanos. Sí nos está quedando claro, ¿verdad, hermano? No quiero que se me pierda. Vamos al siguiente versículo. Nos dice la palabra de Dios
Primera de Juan 5, 1, ya lo vimos. Vamos a Primera de Juan 5, 2. En esto conocemos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjate, aquí hay más evidencia, más resultados, hay actitudes, todas son positivas, de cuando realmente aceptamos Jesucristo, cuando hemos entendido el mensaje del Evangelio, hermanos. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así como nuestro amor por la gente refleja nuestro amor a Dios, hermanos, nuestro amor y obediencia es una demostración del amor hacia el cuerpo de Cristo. Esto no va a venir de ti, no va a venir de mí, es más, no viene ni de adentro del pastor, viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo. Él viene y nos va a ayudar. Dice la palabra de Dios que es nuestro consolador, dice la palabra de Dios que es nuestro ayudador. Se le conoce como el Paracleto. El problema es que a veces no lo usamos, no sabemos cómo usarlo. Entonces es Dios mismo, es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y Él nos va a ayudar a poder interactuar con los que somos hijos de Dios, y todo este resultado es fruto del Espíritu Santo, hermanos. La única manera de amar a Dios es conociéndolo. Si usted no conoce al Señor, ¿cómo me va a decir qué le agrada, qué no le agrada, dónde nació, qué hizo, por qué hizo? Cuando entendemos esto, simplemente es amar a Dios y obedecerle. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, estamos comportándonos como verdaderos hijos de Dios. Y déjame te digo, cuando por agradecimiento, porque llega ese entendimiento, porque llega ese dominio que viene obviamente como fruto del Espíritu Santo, usted y yo vamos a funcionar mejor, inclusive dentro de la iglesia, obviamente como cuerpo de Cristo. Poner en práctica los dones espirituales. ¿Para qué? Para servir a la congregación. Esto ya va a ser tema de otra predicación posterior, hermanos, pero necesitamos entender la palabra de Dios, comprenderla, empaparnos y estar siendo obedientes, estar siendo sumisos a la palabra de Dios. Dice el siguiente versículo, Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El Espíritu Santo es el único que nos va a ayudar, hermanos, ¿a qué? A poder guardar sus mandamientos. Te repito, la palabra guardar no quiere decir que lo vamos a meter en un cajón. La palabra guardar quiere decir que los vamos a respetar y que los vamos a llevar a la práctica. ¿Cuándo? Todo el tiempo, no nada más cuando estén las cosas bien o estén favorables. Si tenemos alguna situación de cualquier tipo, hermano, necesitamos acudir a Dios, necesitamos ajustarnos a los mandamientos, pedir consejo en la palabra de Dios, en algún hermano. ¿Para qué? Para poder estarnos nutriendo de la palabra de Dios y hacer lo correcto. Y algo bien interesante, fíjate enseguida, y sus mandamientos no son gravosos. Mucha gente piensa que al momento de involucrarse en la iglesia o en las cosas de Dios, les va a chupar todo el tiempo del mundo, les va a quitar mucho tiempo para hacer otras cosas. Y déjame te digo, cuando entendemos el mensaje del Evangelio, cuando entendemos el amor para con Dios, cuando entendemos estas cosas y lo hacemos por agradecimiento, por convicción, todo esto pierde lo complicado, hermano. Deja de ser gravoso. Déjame te comento. El que dice que ama a Dios, pero tiene un estilo de vida de desobediencia consciente, es como el creyente que dice que camina en comunión con Dios. Necesitamos sujetarlo, necesitamos hacer cambios adecuados al entendimiento que Dios me ha dado, a lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo hagamos. Estas personas están caminando en oscuridad, están mintiendo. Los mandamientos no son gravosos cuando vemos o cuando nos damos cuenta qué tan buenos o qué tan sabios o qué tan adecuados son estos versículos, estos mandamientos, y obviamente vienen de Dios. Son regalos que nos están ofreciendo
una oportunidad para mostrarnos qué es lo mejor y más gratificante en nuestra vida. Los mandamientos es como el manual del fabricante, obviamente aplicados a nuestra vida. Ahí nos dice qué hacer. ¿Por qué? Porque el fabricante sabe perfectamente cómo funciona bien aquel aparato. Y qué mejor que Dios nos hizo, y Él sabe perfectamente cómo somos. Entonces Él nos dejó este instructivo de vida y aquí podemos conocerle y saber qué quiere para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestro trabajo, para los niños, los jóvenes, los adultos, para todo mundo. Amén, hermanos. Pero necesitamos entender todo esto y nuestro resultado va a ser en base a ese amor que Dios ha puesto dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, para poder entender que esos mandamientos o esas instrucciones no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son para atarnos o para provocarnos dolor, ni mucho menos es porque Dios ya está viejito, pues quién sabe cuántos años tiene, no, tampoco. Cuando nacemos de nuevo, dice la palabra de Dios que nos da un corazón nuevo y este corazón va como parte del nuevo pacto. Y esto está plasmado en la palabra de Dios, ingeniero, en Jeremías. Vayamos a Jeremías 13:33, la parte B, hermano, para que veas que realmente es lo que dice la palabra de Dios. Me indicas con un amén cuando lo tengas. Jeremías 33, perdón. ¿Verdad? Perdón, acá lo tengo mal. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por mi pueblo, y ellos me serán por pueblo. Fíjate nada más, una relación entre Dios y su pueblo, y va a ser una relación de amor, va a ser una relación que va a estar en armonía. ¿Por qué? Porque el Señor nos está prometiendo que va a darnos esa ley a nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. Sus mandamientos no son gravosos cuando los comparamos con las reglas religiosas. Te recuerdo, así como Nicodemo, que era fariseo, había otros grupos y ellos habían añadido un chorro, un titiputal de instrucciones raras y extrañas para poder estar cerca del Señor. Entonces el Señor Jesucristo sabía perfectamente que estaban tratando de interpretar las cosas de Dios de una manera muy diferente, de manera deliberada. Habían adulterado lo que el Señor había plasmado o lo que Dios quería. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aquellos fariseos, aquellos grupos religiosos de aquellos tiempos habían puesto cientos de pequeñas reglas, cientos de pequeños requisitos para que las personas pudieran estar cerca de Dios, y eso era tremendamente incorrecto. En pocas palabras, el Señor Jesucristo dice: ámame a mí y caminarás en obediencia. Y el día de hoy es para lo mismo. Dios te dice: ámame a mí, te dice Dios, te dice el Señor Jesucristo: ama a mi pueblo y caminarás en obediencia. ¿Quién es tu pueblo? Esta congregación. Somos el pueblo del Señor, somos hijos de Dios. Yo te quiero preguntar: ¿realmente hemos nacido de nuevo? Y un comentario más acerca de los mandamientos no son gravosos. Cuando verdaderamente amamos a Dios con ese amor que Él pone en nosotros, cuando hemos entendido el mensaje del Evangelio, vamos a desear obedecerle y vamos a desear agradarle. Yo te quiero poner un ejemplo. Cuando amas a alguien, las dificultades que tú tengas que pasar, las vas a ver como pequeñas dificultades o convenientes. Un ejemplo, hace algunos años a mí me tocó moverme, tenía un vehículo, una motocicleta 125, y en esta motocicleta yo me movía para todos lados.
Y la hermana Martita ya estaba casada conmigo y ¿qué crees? Se mantenía conmigo también para todos lados en una moto. Pues me tocó tener un trabajo o tener, ambos teníamos trabajos lejos de donde vivíamos y por más de 3 o 4 años recorríamos todo el periférico Ortiz Mena hasta la Colonia Esperanza y de la Colonia Esperanza hasta las granjas, todo lo que se acababa, lo recorría día a día veces, hermano. Entrábamos a las 9 de la mañana y luego íbamos a comer, volvíamos al trabajo y volvíamos otra vez al final del día, de lunes a viernes por 4 años. Estábamos recién casados, qué padre, bien chido, pero déjeme le digo, en una ocasión me tocó ir por ella y estaba nevando, hermanos, unas plumas así de 2 pulgadas, y recuerdo que llegué por ella, le dije, ¿sabes qué? No te puedes ir conmigo, te vas a tener que ir en otro medio. La hermana Martita ni la pensó, se subió a la moto, me abrazó, me dijo, a mí me gusta andar contigo. Y fueron varias veces, hermanos, y en la mañana que estaba repasando la predicación, le digo, ¿te acuerdas, mi amor? Y luego, no, es que a mí me encantaba y me encanta andar contigo. Entonces, era gravoso aguantar el frío normal, hermano, en invierno, cuando va uno en un carro y baja el vidrio, que dice uno, súbele, súbele, imagínate en una moto. Nos tocó lloviendo, nos tocó nevando, nos tocó haciendo calor. Entonces, cuando esto lo podemos acomodar en la palabra de Dios, cuando amamos al Señor con esa intensidad, o debe ser mucho mayor, hermano, porque estamos hablando de que Dios pone el amor de la calidad de Dios, es un amor ágape, no es un amor erótico, no es un amor de mamá e hijo. Entonces Dios pone ese amor en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, a través de conocer la palabra de Dios, hermanos. Y ese amor es el que nos tiene que mantener en la línea de fuego, hermanos. Ese amor nos debe de hacernos que nos levantemos los domingos en la mañana para venir al templo. Déjame te digo, hermano, dice el siguiente versículo, para que no le hagan bullying a la hermana Martita. Dice el siguiente versículo, primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjate nada más, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ya vimos que no practica el pecado, amén, hermanos. Y obviamente todos los que somos hijos de Dios, el Señor nos va a estar guardando, el maligno no nos toca, pero va a buscar la manera de cómo hacernos caer, de cómo que caigamos usted y yo en tentación, de cómo distorsionar muchas cosas. Pero usted y yo, por esa confianza que tenemos, por ese conocimiento adecuado que tenemos de la palabra de Dios, vamos a vencer un sinfín de obstáculos, presiones, tentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo te quiero recomendar algo. Cuando estés contento, hermano, ven a la iglesia. Amén, hermanos. Cuando esté el día bien bonito, ven a la iglesia. Pero también cuando estés triste, hermano, ven a la iglesia. Cuando el día esté horrible allá afuera, ven a la iglesia. Cuando te esté yendo muy bien, ven a la iglesia. Cuando no te esté yendo muy bien, ven a la iglesia. Esto se llama constancia, hermano. ¿Sí me explico? Esto se llama que mi amor es más grande que todo lo que puede haber allá afuera. ¿Por qué? Porque de repente somos bien emocionales. Está el día triste, yo estoy triste y me quedo. Entonces, aguas, hermanos. Satanás ya no hace ni su trabajo. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que usted y yo batallamos con nuestras emociones. Y lo digo por mí, hermano. Nos desmotivamos, nos afligimos y de repente dejamos las cosas del Señor a un lado. Si esto lo hacemos, hermano, nos vamos a estancar espiritualmente. Déjame te digo, el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que seamos hijos de Dios, de que usted haya nacido de nuevo o que haya nacido de Dios, no significa que se le van a acabar sus problemas. No significa que usted y yo ya la hicimos, no. Dios nos va a dar la victoria. Ahí nos dice en ese versículo, hay una palabra que se llama victoria. Pero para que exista la victoria, debe de haber una lucha, debe haber una guerra,
Debe de haber una confrontación mínimo. Entonces, fíjate nada más, ahí viene también otra palabra importante. ¿Por qué menciona que hay que vencer al mundo? Usted y yo estamos en un mundo caído. Yo le quiero preguntar, ¿actualmente las cosas de Dios? No. Me quedé impactado hace unos días. Hay una campaña muy agresiva, una campaña feroz en los medios de comunicación allá afuera. A ver si no me corren, dice mi hermano pastor. ¿Por qué? Porque ahora resulta que las cadenas de televisión le están dando un valor supremo a los que, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No recuerdo el movimiento LGTB, no me sé ni las siglas. Y esa campaña agresiva están diciendo que nosotros odiamos o los odiamos a ellos. Pero si esto fuera cierto, o sea, no es cierto, hermanos, pero si esto fuera cierto, los que se están odiando son ellos mismos a ellos mismos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Dios les dijo, tú eres hombrecito y tú eres mujercita, y ellos se ven en el espejo y no, yo no quiero ser así. Entonces ellos mismos se están descalificando, ellos mismos se están odiando, no están aceptando como Dios los hizo. Pero tristemente, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque no hay conocimiento adecuado, asertivo de la palabra de Dios, y muchas de esas personas no les interesa, no les importa. ¿Por qué? Porque ellos le están haciendo caso a su manera de pensar, a su manera de vivir, a su manera de sentir. Entonces, tristemente, el mundo allá afuera cada vez está peor, cada vez está hecho garras, cada vez va a haber más situaciones. Ese es nada más un ejemplo de muchos. El mundo actualmente se rige por dinero, se rige por pan y circo. Lo que a la gente le gusta, eso le dan. Y tristemente ahorita está la situación como está. ¿Por qué? Porque no hay un involucramiento con la palabra de Dios. Entonces, aguas, hermanos. Porque ahorita ya, te recuerdo, fin de semana, los hombres nos jala mucho la NFL, por ejemplo, los deportes. Y de repente entre semana tenemos un sinfín de cosas raras y extrañas en la tele para las mujeres, las novelas, las películas, y ya inclusive en ese tipo de programas también ya están metiendo una pareja de hombres que se cuchichean y no lo vemos mal, o quieren que no lo veamos mal, o de mujeres, cuando la palabra de Dios me dice todo lo contrario. Entonces, hermano, acabamos de ver de que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Aguas, necesitamos estar alertas con el mundo. Y vamos a tener una lucha, vamos a tener una confrontación, pero usted y yo somos hijos de Dios. Si ya aceptamos el mensaje del Evangelio, si ya hemos realmente nacido de nuevo, hermano, Dios, nos dice la Escritura, nos va a dar la victoria. Y ahí va a radicar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Fíjate lo que dice el siguiente versículo, ya estamos casi por concluir, hermano. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Otra vez nos menciona la palabra mundo. El mundo está perdido, el mundo está peor, cada vez más alejado de Dios. Funciona nada más alrededor del dinero, del poder, de intereses mundanos. ¿Y qué decir de la ética, de los valores morales y las buenas costumbres? En dos palabras, estamos fritos. En serio que ya parece chicle estos preceptos, hermano. ¿Por qué? Porque ya los quieren hacer a lo que el mundo es, y de repente nosotros somos los racistas, nosotros somos los que estamos odiando, nosotros somos los que estamos mal, cuando no es así. Y fíjate, aquí hay en este mismo versículo que es pregunta, una respuesta involucrada. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos usted y yo evidenciar que somos hijos de Dios, que creemos en Dios, que hemos nacido de nuevo? Déjame te digo, la lucha es ahorita contra el mundo. Yo te quiero preguntar, ¿usted batalla el domingo para levantarse y venir al templo? ¿O nada más a mí me pasa? Batallamos el domingo. Yo batallo para alistarme, y yo soy el que empieza a hacer ruido en la casa. ¿Para qué? Para que se despierte mi esposa, mis hijas, y podamos venir al templo.
Normalmente me levanto temprano, no batallo mucho, hermanos, pero de repente sí está muy rica la cama y salgo a despejarme a mi jardín. Tengo un jardín hermoso, luego se los enseño. Y lo empiezo a regar y me empieza a dar el aroma a menudo. Hay muchos negocios que el domingo, ¿qué hacen? Empiezan a vender menudo y empiezo ya a regar mi jardín y empiezo a oler el menudo. Digo, hijo, qué rico un menudo, por menudo en pijama y cachucha. Y siento fe y me pongo, o sea, mi mente empieza a buscar lo del mundo, porque es agradable, porque es lo que mi carne le gusta y le agrada. Y luego ya regreso a mi mente, no, mejor después. Y sigo con mi manguera regando. Y luego noto que todo el barrio está silencito, silencito. Ni un carro, ni una bulla. Y a veces sí lo he hecho cuando me despierto muy temprano, hermanos. Riego, cierro todo y voy y me acurruco otros 5 o 10 minutos con mi esposa. Pero cuando hay tiempo. Porque si no, ¿qué pasaría si yo no amara al Señor? Ahí me quedo. O usted se queda o se ha quedado. Y cuido mucho yo el llegar temprano. De hecho, también le comento a mis hijas, ayúdenme, a mi esposa, ayúdenme. A veces sí se puede, a veces no se puede. Y fíjate cómo Satanás aprovecha todo eso. ¿Para qué? Para que en el carro vengamos de repente echándonos piedritas y viene la fricción. ¿Sí les ha pasado o nada más a mí me pasa, hermanos? Que venimos en el carro, pues tú, no, pues que tú, y luego la hija, y luego la mamá defiende a la niña o yo defiendo a la otra. Entonces hay muchas maneras en que, de que el mundo va a estar ahí y usted y yo lo podemos vencer. ¿Cómo? Nada más recordando que somos hijos de Dios. El estar aquí, déjeme le digo que usted y yo somos afortunados. Amén, hermanos. No pudimos estar como Nicodemo frente al Señor Jesucristo, pero estamos ahorita frente a la palabra de Dios y estamos dándonos cuenta de que sí es correcto y que no es incorrecto. Entonces, tratemos de llegar temprano. ¿A qué horas termina el culto, hermanos? A las 11:30. Haga el esfuerzo, vale la pena de que usted y yo lleguemos y arranquemos a las 11:30, domingo a domingo, para arrancar juntos y terminar juntos. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? No, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, Dios ya hizo todo en aquella cruz, pero ahora le toca a usted y a mí esforzarnos para hacer lado todo lo que me distrae, la flojerita, porque en invierno están bien ricas las cobijas, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Pero ese amor que usted tiene para con Dios demuestra de esta manera: Señor, voy a estar viniendo domingo a domingo, esté contento, triste, aunque no traiga dinero, o si traiga dinero, Dios le va a solucionar su problema, su detalle, su necesidad. Pero necesitamos no estar como aquella hoja que es llevada por el viento, de repente de pura casualidad llegó al templo la hoja. No, hermano, usted y yo somos seres pensantes, hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo podemos hacer esos cambios y va a ver que el Señor lo va a blindar más. Hemos sido bendecidos esta semana, hermanos. Amén. Entonces siempre pendiente de usted y de mí. Necesitamos listos y apercibidos, no hacerle caso a nuestras emociones. Yo sí batallo de repente, yo me aflijo mucho. Yo trabajo mucho con gente, hermanos. Y cuando todo va muy bien, señor Juan Carlos, licenciado Juan Carlos, y cuando algo sale mal, ay, Dios mío, ya me andan crucificando, hermanos. Entonces, sí tengo que manejar las oraciones. Le decía a mi pastor el miércoles pasado, una situación así y así con un cliente, ayúdame a orar, porque se me cambian de carril, hermanos. Entonces el Señor obró, la situación, finiquitamos bien para gloria y honra de Dios, pero sí necesitamos estar listos y apercibidos, hermano, que no nos ganen nuestras emociones, que no nos gane nuestra carnita, que no nos gane la cama. Amén, hermanos. Déjame te digo, el que es nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, el que ya puso su confianza en el Señor, sabe, y yo también sé que tenemos 3 enemigos con los que nos vamos a enfrentar, a lo mejor de manera diaria. Uno es el mundo, que ya vimos cómo ataca. El otro es la carne, que es lo que nos agrada. No se refiere nada más a la cuestión sexual. La carne involucra muchas cosas, lo que le agrada, lo que nos agrada, nuestros vicios, hábitos, etcétera. Y obviamente Satanás. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente, nomás buscando a quién devorar.
hijos de Dios, quiero que vayamos a Romanos 12, 1 y 2, ya estamos por concluir, hermanos. Busca por favor ahí en tu Biblia, Romanos 12, 1 y 2. Si tú eres un hijo de Dios, si tú realmente ya naciste de nuevo, si yo nací de nuevo, esta porción de la Escritura es para ti y es para mí. Romanos 12, 1 y 2. Me indicas con un amén cuando lo tengas. Romanos 12, 1 y 2. Pon mucha atención. Fíjate, el título me dice deberes cristianos. Si usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, me involucra. Amén, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice en el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto cae en la cancha del Hijo de Dios. Fíjate, a través de este versículo nos está rogando que usted y yo nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que presentarnos ante Dios, hermanos, de manera santa, agradable, de manera agradecida, hermanos, por convicción y también de manera racional o de manera lógica, que usted y yo tenemos que ser entendidos para venir aquí a la iglesia, no como requisito, no nada más para cumplir, no. Y luego me dice, no os conforméis a este siglo. En otras versiones dice que no te amoldes al mundo, que no hagas lo que el mundo hace, que van por el menudo en pijama, en cachucha y se quedan en su casa y a lo mejor ven el fútbol, las noticias, no sé. Eso lo hacíamos antes, pero ahorita el domingo es dedicado para Dios. Amén, hermanos. ¿Qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Ha hecho maravillas. Nada más el domingo se lo dedicamos a Él. Entonces, hagamos lo que nos corresponde. ¿Para qué? Para estar aquí domingo a domingo, con la familia, con los hijos, con quien tú quieras, hermano. Pero vengamos, y fíjate, aquí me dice algo bien importante, impactante. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate, esto no lo vas a hacer tú, ni lo voy a hacer yo, ni lo va a hacer el pastor. Lo va a hacer Dios a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, de cambiarnos el chip, cambiar nuestra mente. Amén, hermanos. La palabra de Dios va a actuar como nos va a filtrar de todo lo que traemos a través de la semana, cosas buenas, cosas malas, desagradables, no tan agradables. Es parte de lo que nos tocó vivir, somos diferentes, Dios trabaja con todos y cada uno de manera diferente, pero el Señor, yo estoy seguro que las cargas, las necesidades, las enfermedades que tú o yo pudiéramos traer, el Señor se va a encargar ¿de qué? De quitarlas, de volver a sintonizarnos en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para estar día a día enfrentando las batallas. El ser cristiano no te va a quitar los problemas. Yo pensaba eso al principio, no, vienen más. Porque yo puedo actuar como yo lo hacía antes de ser hijo de Dios, o puedo responder como hijo de Dios. Entonces, tú vas a tener la decisión importante. En esta semana, pregúntate, ¿realmente he entendido el mensaje del Evangelio? ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿Realmente he nacido de nuevo? Y hay una advertencia, ahí te va. La puse hasta con amarillo. El hecho de llegar al templo domingo a domingo, aprender versículos u orar, no es evidencia de haber nacido de nuevo. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan el ejemplo de Nicodemo? Era maestro de Israel, era fariseo, se sabía, Génesis, Éxodo, sabía muchas cosas, él enseñaba, era maestro. Primero que llegaba ahí a la sinagoga o a enseñar, pero resulta que el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Eres tu maestro? Y no has entendido esto. Aguas, hermano. Yo quiero que vengas domingo a domingo, pero convencido, agradecido. ¿Por qué? Porque tienes una relación personal con Dios. Amén, hermano. Porque eres un hijo de Dios, porque soy un hijo de Dios. Y todo lo demás va a empezar a funcionar como Dios quiere. Entonces la conclusión
de este día, hermanos, de esta meditación? Pues evidencias de que ha nacido de nuevo usted, evidencias de que he nacido yo de nuevo, hermanos. No practica el pecado. Te recuerdo, usted y yo al ser hijos de Dios no significa que no va a pecar, no. Lo que usted antes hacía, esos malos hábitos, esos vicios, esas cosas que no le agradan al Señor, ya no las vamos a ni siquiera voltear a ver. No practique el pecado. Si antes lo hacía, ya no. ¿Nos queda claro, hermanos? Número 2, amará a Dios y amará también a sus hermanos. No nada más lo vamos a musitar con nuestros labios, no nada más lo vamos a decir, se nos va a notar, hermanos. Va a haber evidencia en el trato, en lo que hagamos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de convivir, en nuestra manera de cómo nos relacionamos. Número 3, hermano, cuando hemos nacido de nuevo, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que los vamos a obedecer. Y esto es el resultado de que conocemos a Dios y le amamos. No es porque usted diga, yo soy un machito y voy a guardar los mandamientos. No, es Dios a través de su Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros y nos vamos a sujetar a su bendita palabra. Amén, hermanos. Y la última, sus mandamientos no son gravosos. ¿Recuerdas a la hermana Martita cuando se subía con el hermano Juan Carlos? Está nevando, mi amor, está, no sé, 2 grados bajo cero, vamos en una moto. No importa, a mí me encanta andar contigo. ¿Por qué? Porque le conocemos y amamos, vamos a ser obedientes, no nos va a pesar las instrucciones de Dios, la palabra de Dios. Cuando le conocemos, cuando le amamos, sí, va a haber sacrificio, sí, no va a ser fácil, sí, a lo mejor vamos a batallar, pero somos obedientes y vamos a estar nutriéndonos de la palabra para que Él nos ayude a continuar en sus caminos. Y por último, el que ha nacido de nuevo, sabe perfectamente que el mundo va en contra de Dios. Amén, hermanos. Aguas con lo que vemos, aguas con lo que escuchamos, aguas con las decisiones que tomamos. En alguna ocasión me decía mi madre, oye, me llegó una encuesta del gobierno, que qué pensaba yo de estos niños que andan con sus cosas. Obviamente hace mucho tiempo que se han querido insertar en la sociedad, los han querido involucrar y el gobierno pues le encanta pan y circo, lo que el ciudadano quiera. Y me decía mi madre, oye, pero esto ¿cómo lo ves? ¿Está bien, mal que los involucre? Y yo le digo, mira, vamos a Génesis, ¿Dios qué hizo? Ah, pues al hombre y a la mujer. ¿Qué más? Ah, no, y con eso, ¿sí me explico, hermanos? Porque de repente lo quieren meter de manera muy sutil, de repente no le vemos nada de malo, de repente es normal, no sé cómo nos lo quieren hacer ver o percibir. Entonces el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, sabe perfectamente que el mundo va contra Dios. Aguas, cuidado con esas campañas y con todo lo que va a venir. Amén, hermanos. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos. Padre bendito, en esta tarde, Señor, estamos agradecidos contigo porque te hemos alabado con nuestra boca, hemos cantado alabanzas, Señor, para ti, porque nos hemos dado cuenta y por agradecimiento de lo que tú eres, Señor. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos este día, por haber llegado al templo, Señor, por haber escuchado tu bendita palabra, Señor. Si te he fallado en el pasado, ayúdame a que a partir de hoy, Señor, no lo vuelva yo a hacer, Señor, y me dé cuenta que soy un hijo de Dios. Ayúdame a que realmente haya nacido de nuevo. ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué es acorde a lo que te agrada y lo que no te agrada, Señor? Te pido que bendiga, hermano, cada amigo que el día de hoy darnos, Señor, cada familia a través de tu bendita palabra, y que pronto, muy pronto podamos nuevamente reunirnos para glorificar tu bendito nombre. Gracias por esta enseñanza, gracias por lo edificante que tú plasmas a través de tu bendita palabra. Llévanos con bien a donde vamos, y gracias, Señor, una vez más por este lugar donde tenemos para congregarnos. Bendice a mi hermano pastor, su familia, y también al nuevo miembro. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos pronto y tenemos tarea.